Ahí empezó el problema. Entonces, cuando Jesucristo empezó y le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos y díganle a la gente que guarden la cosa que yo dije, las cosas que yo he mandado. Eso es lo que ustedes van a ir a enseñar, lo que yo le enseñé a ustedes. Entonces, cuando ellos empiezan a predicar en el nombre de Jesucristo, ahí empieza el problema. Ahí empieza la dificultad. Incluso ustedes ven, si lo han leído, como cuando agarran a Pedro y a Juan, le dicen bien claro, nosotros lo que no queremos es que ustedes sigan hablando en ese nombre. Se lo dicen bien claro. Es que lo que no queremos es que ustedes hablen en ese nombre. No hablen en el nombre de ese tipo. Ese tipo nosotros lo matamos. ¿Cómo ustedes están enseñando ahora de que él es la salvación y que él es el camino? No queremos que hablen en nombre de ese nombre. No me mencionen a ese hombre. Y ellos le dijeron, pero ¿y cómo nosotros vamos a dejar de hablar y de decir la cosa que hemos oído? A quien nosotros oímos y vimos haciendo milagros y haciendo cosas sobrenaturales fue a ese tipo. Entonces, ¿en nombre de quién es que vamos a hablar? ¿En el nombre tuyo? No, porque que Dios, no, Dios sí, Dios el Padre y el jefe, pero está allá arriba. Pero quien abrió todo este asunto fue este hombre. Y cada vez que nosotros mencionamos ese nombre, los demonios se van. Cada vez que nosotros mencionamos ese nombre, la gente se sana. Cada vez que nosotros mencionamos ese nombre, la gente se... Entonces, ¿cuál nombre vamos a mencionar? Ellos se lo dijeron bien claro. Pero es el nombre que está abriendo toda esta cosa. El nombre de ese tipo es el nombre que está haciendo todo esto. Entonces, ¿tú quieres que nosotros dejemos de hablar en el nombre que está salvando a la gente, que está sanando a la gente, que está libertando a la gente? Entonces, ¿tú quieres que dejemos de mencionar ese nombre? Entonces, el énfasis de Jesucristo, que hizo todas esas maravillas, todas esas cosas, y él mismo entonces le dice a los discípulos, conviene que yo me vaya, aunque yo soy el camino y soy la vía y soy todo, hace falta algo que va a estar dentro de ustedes, que es lo que va a manifestar el poder. Ahora, hay un detalle. El Espíritu Santo nada más viene por mí. El Espíritu Santo lo envío yo. Y el Espíritu Santo lo reciben quienes creen en mí. Y quienes me adoran a mí. Y quienes me sirven a mí, quienes hacen mi voluntad. Eso reciben el Espíritu Santo. Y yo quiero, miren, y yo quiero que de una manera real ustedes entiendan esto. Porque eso es lo que le va a cambiar la vida a todo el mundo. Porque así es que está en la Biblia y eso es lo que cambia la vida. Cuando ustedes aceptan al Jesucristo, lo sirven, lo adoran, lo alaban, ustedes están aceptando al Padre. Por eso yo le dije ayer, es una cuestión de un escalafón, de que en una empresa siempre te dicen, si tú tienes un problema, tú conoces al jefe, pero tú tienes un supervisor. Si tú tienes un problema y tú agarras para donde el jefe, de una vez, a veces el mismo jefe te dice, pero usted habló con su supervisor porque usted no puede estar volando los rangos, porque entonces esto no va a funcionar, porque para eso es que está el supervisor. Si toda la cosa usted va a venir directo donde mí, pues vamos a quitar el supervisor. ¿Para qué lo tenemos ahí? Porque se supone que para eso es el supervisor. El primer lugar donde usted tiene que ir cualquier cosa es donde él. Y después de ahí se sigue subiendo, pero todo tiene que ir por ahí. Jesucristo representa ese sistema con más poder, claro que sí, pero Dios, y lo vamos a ver más adelante, como el mismo Dios quiere que se adore, que se sirva a Jesucristo. El mismo Dios Padre quiere que los hombres reconozcan, sirvan a Jesucristo, porque lo único que Dios va a reconocer son los que se parezcan a Jesucristo. Y la misma Biblia dice que toda potestad le fue dada a Jesucristo, en el cielo y en la tierra. Toda, usted, así lo dice la Biblia, no me lo inventé yo. Toda potestad. Jesucristo tiene poder. Jesucristo le dijo a los discípulos, yo le voy a enviar el Espíritu Santo en Juan
y él tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y él entonces le reflejó, digo de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Así que él no va a hablar de sí mismo, sino él va a hablar de lo que oyere de mí para transmitírselo a ustedes. Por eso, en el principio de la iglesia, como le decía ahorita, el Espíritu Santo era fundamental. Automáticamente una gente se convertía. Nosotros vamos a ver ahí en la Biblia más adelante, lo vamos a ir viendo, cómo cada vez que una persona se convertía, que los apóstoles llegaban, lo primero que ellos investigaban era, ¿ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Ustedes lo van a ver ahí, no es un invento. Y si lo han leído, ustedes saben que no estoy hablando mentira. Lo primero, cuando eh, Felipe fue a predicar a Samaria, que dice que había, eso está en el libro de los Hechos. Es que esto es amplio. Por eso yo quiero que vayamos por partes, porque es que esto es inagotable. Aquí vamos a durar 20 años y no vamos a terminar. En el libro de los Hechos, cuando Felipe fue a predicar a Samaria, después que ellos fueron esparcidos, porque recuerden que Jesucristo le dijo, después que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo, ustedes me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, después que yo los llene de poder y le dé unción, dones para que sanen, echen fuera demonios y cosas, salgan para el mundo a predicar y a buscarme la gente, porque para eso es que yo le estoy dando ese poder, no es para que ustedes se queden. Entonces ellos, llegó un momento que cuando le dieron ese poder y la gente ahí en Jerusalén empezaron a convertirse y la gente en Jerusalén empezaron a vender toda su fortuna, sus posesiones y a traerla a los pies de los apóstoles, y había comida y bebía, esa gente no se movieron de Jerusalén. Ellos dijeron, ¿para dónde pasar? Pero aquí estamos viviendo los mejores tiempos, pero aquí no está haciendo falta nada, porque la Biblia enseña que la gente vendían todo, lo traían a los pies de los apóstoles repartían y nadie tenía necesidad. Así mismo dice la Biblia, nadie tenía necesidad y nadie estaba pasando hambre. Y estamos hablando en años en donde el comer era un reto muchas veces, porque habían sequía, habían vainas, si no se siembra no hay. Entonces, ellos se vieron en un momento que ese poder estaba fluyendo en Jerusalén, la gente siendo sanada y la gente convirtiéndose, viendo esa cosa, y la gente, la iglesia se estaba quedando vacía. Ellos estaban creciendo, había dinero, comida, todo estaba bien. Ellos no se movían para ningún lado. Se quedaron ahí porque ellos dijeron, pero para Samaria, ¿qué? Por acoger lucha para Samaria, aquí estamos comiendo todos los días, aquí se están sanando la gente, visiones, va esto y gozo, y va. Entonces Dios le dio un chance, par de semana, pero como vio que ellos estaban bien acomodados, Dios dijo, es que yo no le di ese poder para eso. Entonces ahí fue que vino la persecución. Cuando vino la persecución, ellos tuvieron que empezar a correr, porque ellos no querían dejar de creer en una cosa que ellos están viendo que da resultado, que hay poder, hay unción, hay cambio, pero la iglesia tradicional no quería eso. Entonces, cuando Esteban, Felipe, se va a Samaria a predicar, dice la Biblia, que en Samaria había un Simón el Mago, me parece que el nombre, que la Biblia dice que como en Samaria no había la manifestación del poder de Dios, la magia que hacía Simón, la gente pensaba que eso era el poder de Dios y tenían a Simón como que Simón era lo último. Lo mismo que pasa ahora. Ahora los astrólogos, todos estos tigres y toda esta vaina y hasta los brujos son gente que tú ves que salen hasta en la televisión y en los canales y en vaina, y son la gente que todo el mundo cree que son la gente que tienen el poder y la vaina y esto. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha quedado sin manifestación de poder. Entonces la gente busca eso porque eso al final del día hace más impacto y más cosas que lo que está haciendo la iglesia. Eso pasaba en Samaria.
Pero cuando llegó Felipe, Felipe empezó a hacer milagros y a hacer señales y a hacer cosas que el mismo Simón el mago se convirtió. El mismo Simón el mago, porque él dijo, pero ¿qué es esto? Pero este tipo, y la gente ahí vio, no, este es el poder de Dios de verdad. Este tipo está sanando gente, está haciendo de todo. Entonces, después que Felipe se convierte en toda esa gente, dicen que él mandó a buscar a 2 de los apóstoles para que viniera. Y cuando ellos vinieron, ellos lo primero que hicieron fue orar por la gente para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando vino Pedro con Juan, ellos estaban orando por la gente y la gente, ellos le ponían la mano y la gente eran llena del Espíritu Santo. Entonces la Biblia enseña que el mismo Simón llegó un momento que se le acercó a ellos y le dijo, oiga, yo quiero que ustedes me den de ese poder. Y quiso comprar, quiso decir, yo voy a pagar para que me den de ese poder, para cuando yo le ponga la mano a la gente recibe esa vaina que ustedes le están traspasando de ese bautismo y ese asunto. Y la historia va por ahí. Lo mismo pasó con Pablo cuando llegó a, no recuerdo bien si fue donde los Corintios, a una iglesia que Apolo, que era discípulo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista empezó primero a predicar el evangelio de arrepentimiento, él fue el primero, empezó a enderezar la senda, como dice la palabra, como dice él. Y Juan el Bautista hizo muchos discípulos, porque le enseñaba. Apolo fue un discípulo que tuvo Juan el Bautista, que antes de que Jesús se manifestara, él salió y fue a enseñar lo que él aprendió de Juan el Bautista para otro lugar. Y en ese lugar donde él enseñó lo del Juan el Bautista, que venía de Dios, tenía poder, mucha gente se convirtieron. Entonces, cuando vino Pablo a ese lugar, se encontró que ya ahí había iglesia y que ahí ya habían gente que ya creían en el evangelio de arrepentimiento. No sabían mucho de Jesucristo, pero sí sabían que había un evangelio, que había que arrepentirse para que Dios le perdonara los pecados y que había que bautizarse y todas esas cosas. Y eso era bueno, porque eso era parte de lo que traía Jesucristo. Sin embargo, Pablo, cuando llega a ese lugar, le pregunta, ¿y ya ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Lo primero que él pregunta. Y ellos le dicen, pero nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, Pablo ministra ahí el bautismo del Espíritu Santo y ellos lo recibieron. Y le hago toda esa cronología y muchísimas otras más, es porque la vida de un cristiano es fundamental. Es que yo le hice la historia a mí ayer. Ustedes ven todas esas cosas que yo le estoy hablando hoy y de la manera que yo se lo hablo. Eso no, yo no soy ningún erudito ni nada por el estilo. Después que el Espíritu Santo vino a mi cabeza, fue que todas esas cosas empezaron a fluir y el interés y Dios empieza a ponerla y hacerte entender y hacerla viva. Y el Espíritu Santo es el que te mete toda esa vaina en la cabeza y dentro de tu vida. Entonces, ahora, si esto sirve de algo, que creo que sí, hay un detalle con el Espíritu Santo que se lo voy a decir. Yo creo que quizá con Manuel lo he hablado, pero hoy está Alessandra, está Marco. Yo le dije a ustedes al principio que el Espíritu Santo es lo más grande que hay. Señores, eso es lo más grande que hay. No hay más nada. O sea, que se le pueda dar a un hombre, porque el Espíritu Santo es Dios. Véanlo siempre de esta manera. Cuando Jesucristo está diciendo, yo vendré y haré morada con mi Padre dentro de ustedes, es porque el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre que se mete adentro de tu vida. Escuchen esto. La Biblia dice bien claro que ni los cielos de los cielos son limpios delante de él, que la tierra no puede contener a Dios Padre. No hay forma de que Dios Padre se manifieste en su toda estructura
dentro de esta tierra, no hay manera. Esta tierra no lo resiste. Él no puede venir en su esplendor aquí adentro, no hay forma. Ni los cielos de los cielos tampoco. Donde él habita es algo muy excelso y sublime. Sin embargo, Dios Padre, con todo su esplendor, excelsidad y sublime, puede meterse adentro de tu vida y habitar ahí adentro de ti. Eso él lo puede hacer. La tierra entera, él no puede habitar dentro de la tierra entera, dentro de este lugar, pero él tiene el poder para meterse dentro de la gente y quedarse ahí para siempre. Sin juego, eso no es una metáfora ni nada por el estilo, él está ahí adentro y por eso los hombres manifiestan poder, por eso los hombres hablan y cosas suceden. Por eso hay hombres que han hablado y cosas y los muertos se levantan. Por eso hay hombres que le ponen la mano a una persona y esa persona sana. Es porque Dios está ahí adentro. Y cuando ellos ponen la mano, es Dios que está poniendo la mano. Y por eso sucede la cosa. Por eso el hecho de que yo te estoy diciendo que Dios habita dentro de la gente, eso no es un cuento. Eso no es un juego. Él está ahí adentro metido y él acciona todas esas cosas. Esa es la única manera que él puede entrar dentro de esta tierra, dentro de una gente. Fuera de una gente, la tierra no lo soporta. Es algo extraño. Yo no le puedo dar esa explicación porque yo no me la sé. ¿Cómo sucede eso? De que si él se sale de dentro de una gente para tratar de habitar dentro de la tierra no lo aguanta. La tierra explotaría. Sin embargo, él puede meterse dentro de una gente y andar dentro de la tierra. De la única manera que él lo puede hacer. Y eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Esa es la forma de cómo Dios se mete dentro de un ser humano y anda por la tierra. Eso es lo que anda también con Jesucristo. Porque no hay otra manera de tú ponerle la mano a una gente y que una gente se sane. No hay otra manera de tú hablarle a un brazo y que el brazo salga. No hay otra manera de tú decir una palabra y cambiar una estructura. No hay otra manera de que Josué le habló al sol y el sol se paró. No hay otra manera de que Josué le habló a la luna y la luna se paró. Era porque el que tiene esa autoridad estaba dentro de él y cuando él hablaba, el mismo Dios hablaba, pero desde adentro de él, no desde otro lugar, es desde adentro de la gente. Entonces, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? Y ojalá que a partir de hoy ustedes se llenen de esa necesidad como yo me llené en ese momento. Yo tenía muchos años en la iglesia, como tiene Manuel, no sé, Marco, Alessandra, pero siendo cristiano normal, pero nunca tenía el Evangelio de Jesucristo como lo que dictaba mi vida y mis decisiones y mis acciones. Eso empezó a llegar después que yo me empecé a juntar con unos amigos que Dios lo usa mucho y eso me empezó a impactar en mi cabeza. Y yo le preguntaba, pero ve acá, ¿y cómo tú haces esas cosas? Y ahí empecé a involucrarme un poco más. Y empecé a ayunar, a orar y me retiraba al pasito. Yo empecé 2018 a principio, ahí empecé al pasito, al pasito. Hasta que después fui a Santo Domingo en un viaje. Ellos me invitaron a un congreso. Ahí sucedieron ciertas cosas. Y cuando yo llegué, ya yo estaba, yo seguía ayunando y orando. Pero de un momento a otro se me empezó a meter eso del bautismo. O sea, yo vi como la posibilidad, no sé por qué,
porque yo siempre entendía y siempre yo lo llegué a pedir muchísimas veces en mi vida, en el tiempo que yo era cristiano. Hubieron momentos que yo quizá un día orando o en la iglesia, cuando hablaban de eso, si hablaban de eso en un momento, yo decía, Jehová, bautízame en el Espíritu, pero ya, eso no era de que tan trascendental. Yo lo pedía, pero no era tan trascendental. Tengo que ser sincero, porque eso es lo que pasa. En ese momento empezó a ser un poco trascendental porque yo empecé a tener como unas visiones. Tuve unas visiones en mi cuarto donde vi unos ángeles y tuve varias visiones. Y entonces cuando yo empecé a hablar con la gente, con los amigos míos, ellos empezaron a decir, no, que esto, ya tú sabes que es un llamado y vaina y que esto y lo otro. Y yo entonces le dije, no, pero es que eso no funciona así. Porque no es verdad que Dios va a empezar a usarme a mí en nada si Dios a mí no me ha bautizado con el Espíritu Santo. Entonces ahí empezó como a tener un poco más de sentido. Y yo empecé como a pensar más en eso. Y pasaban, y todos los días yo estaba pensando en eso. Y cada vez que alguien me hablaba, yo le decía, pero es que no puede pasar nada de eso, porque Dios a mí no me ha bautizado con el Espíritu Santo y no puede ser al revés. No es verdad que yo puedo entrar en ningún ministerio ni en nada sin yo estar bautizado con el Espíritu Santo, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y yo empecé a pensar un poco más en eso y a darle un poco más como de cabida en mi pensamiento y en mi vida diaria, y a darle más cabida y a interesarme más en eso. Y mientras yo oraba y ayunaba, yo pensaba más en eso. Un día, yo voy manejando. Ya yo tenía ya varios meses. Imagínate, ya había pasado todo el 2018. Ya estábamos en noviembre a finales. Y yo estoy pensando en eso. Yo vine de Santo Domingo en julio, por ahí. De julio a noviembre, estoy pensando en eso. Estoy pensando y pensando. Hasta que un día viene algo a mi mente y me dice lo siguiente. Tú has ayunado por muchas cosas durante toda tu vida. Tú ayunas por muchas cosas, pero tú nunca has cogido ayuno solamente para que yo te bautice. Así mismo me dijo eso en la cabeza. Me dijo, tú ayunas por muchas cosas y tiene todos estos meses, el año entero, ayunando y orando por muchas cosas, pero tú nunca has ayunado nada más para que yo te bautice. O sea, el Espíritu Santo me estaba haciendo ver lo más grande que te puede pasar es que yo te bautice. Así que el sacrificio más grande que tú puedas hacer es para que yo te bautice, porque eso es lo más grande que hay. Tú te sacrificas por muchísimas cosas que no están mal. No fue que él me dijo que estaban mal. Pero si hay algo por lo que tú tienes que sacrificarte y anhelarlo y llorar y buscar y volverte loco, es para que yo te bautice. Y yo recuerdo que ese día yo dije, oye, pero es verdad. Así mismo, yo iba como manejando. Y yo dije, oh, pues es verdad eso. Yo nunca he cogido un ayuno de que para que Dios me bautice. Y yo dije, me voy a meter entre días. Oye, pero oye. Yo ahí mismo yo dije, me voy a meter desde mañana para adelante en 3 días de ayuno. Y cuando yo termine los 3 días de ayuno, el día que yo lo termine, el Espíritu Santo me va a bautizar. Oye, como que yo tengo el dominio de cómo que va a funcionar el asunto. Pero yo lo dije así mismo, así como se lo estoy diciendo, así mismo yo lo dije. Ignorancia, no. Yo no sabía bien lo que estaba diciendo, pero lo dije. ¿Por qué lo dije? Dios quiso que esa declaración saliera de mi boca, porque así mismo como yo lo dije, así mismo lo hizo. Así mismo como lo dije, así mismo lo hizo. Al otro día me metí en 3 días de ayuno. Yo ayunaba todos los días como hasta las 7, las 8, qué sé yo, de la noche. El primer día, el segundo, el tercer día era un viernes. Era un viernes.
Y yo estoy sintiendo porque ya yo estaba sintiendo, ya yo estaba sintiendo la corriente y las cosas, y ya yo estaba sintiendo la cosa bien, eso estaba encendido. Yo no sabía bien qué lo que era, pero ya yo estaba sintiendo de vez en cuando yo iba manejando y cosas, y cada vez que yo la sentía se me salían las lágrimas, cada vez se me salían las lágrimas. Y yo, lo que yo entendía que eso era Dios, yo decía, wow, estoy sintiendo a Dios, porque yo nunca había sentido a Dios en mi vida entera. Entonces, ese día yo dije, era un viernes, en mi iglesia había vigilia hasta las 12. Yo dije, déjame irme para la vigilia. Me fui para la vigilia de las 7 de la noche, ahí no había nadie en la iglesia. Porque la vigilia hasta las 12, pero la gente empezaban a llegar a las 10 y a las 10:30. Una vigilia que hasta las 12. La gente empezaba a llegar a las 10, a las 10:30, oraban media hora, 15 minutos, y después el pastor daba un estudio, y ahí se acabó la vigilia. Pero a mí me gustaba, cuando yo iba por la vigilia, me gustaba irme a las 7 o a las 8, para tener aunque sea 2 horas o 3 de oración, porque caramba, a eso es que vinimos. Entonces yo me fui desde las 7 de la noche y estuve ahí orando. Me acuerdo, me paré ya casi a las 11 y el pastor de al estudio y eso, hacen la oración. Oye, ni las corrientes que yo sentía en el día entero y los días anteriores en la iglesia no las sentí, nada. Pero el detalle es que Dios le había mostrado a un amigo mío cómo me iba a bautizar, pero él no sabía ni yo tampoco, porque había sido unas semanas antes, un amigo mío me había llamado y me dijo, Manuel, yo vi anoche que tú ibas manejando en un vehículo y en el vehículo yo te veía como adorando a Dios. Y después te vi que tú estabas trabajando y tú estabas adorando a Dios. Y tú te estabas moviendo a un sitio y tú estabas adorando a Dios. Pero él no entendía que era que así era que Dios me iba a bautizar. Ese día fue que yo terminé el tercer día. Yo pensaba que en el mismo tercer día de yo terminar era que me iba a bautizar. Al otro día, cuando yo me levanté, que me fui a trabajar, porque cuando yo salí de la vigilia a las 2:00 y pico, yo dije, diantre, no me bautizó el Espíritu Santo hoy, pero no importa, yo voy a seguir ayunando porque él me va a bautizar. Así mismo, cuando yo salí, yo dije, no me bautizó hoy, pero yo voy a seguir porque él me va a bautizar. Y cuando yo fui al otro día que me fui a trabajar, como a la 1 de la tarde, por ahí, a las 2, como le conté ayer, cuando yo iba manejando, oyendo una nota de voz que me mandaron, una mujer, que eso es otra historia poderosa, porque ese fue el canal que Dios usó para bautizarme. Cuando esa mujer, yo oyendo la nota de voz, ella me mandó como 3 notas de voz. Esa mujer yo nunca había hablado con ella, no me conocía, yo no la conocía a ella. En la segunda nota de voz, en un momento, ella dice, siento a Dios. Cuando ella dice, siento a Dios, yo siento un chin de la corriente. Y yo, mira, yo estoy sintiendo también. Y yo dije, mierda, pero esta mujer es fuerte, mira, como yo sentí también. Y ella me había mandado esa nota de voz como de las 8 de la mañana. Cuando en la última nota de voz, yo no la terminé de oír entera, nunca la pude terminar de oír entera. Ustedes pueden creer que yo nunca pude terminar de oír esa nota de voz entera. La nota, y después de eso se borró, no sé, los cambios de teléfono, ¿no? Porque fue en el 2018, esa nota de voz se desapareció. Yo no sé si ya la tiene, yo nunca la escuché entera. Yo empecé a escuchar la nota de voz, era como de 4 minutos. Cuando iba como por 2 minutos, que esa mujer dijo, siento a Dios, ahí fue que empezó la cosa a subirme de adentro. Y cuando eso ahí, ya yo jamás volví a escuchar esa nota de voz en mi vida, hasta que se desapareció. Y nunca ni me acordé de escucharla, y hasta que se borró, no sé qué pasó. Adelante. No, perdona interrumpirte, pero es que quería hacerte una pregunta ahora mismo que está hablando del ayuno. Tú dijiste que cuando tú dijiste, voy a hacer un ayuno de 3 días y Dios me va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, si uno está haciendo un ayuno para algo específicamente, ¿cómo uno sabe el tiempo de un ayuno? ¿Cómo uno dice, Dios, lo voy a hacer por X día, no lo voy a hacer por X día, cuando uno para el ayuno, ¿me entiendes? Porque yo en realidad nunca he ayunado, yo no sé mucho de lo que es el ayuno. Sí. Mira, cuando empezamos,
hace ya 3 semanas. Esas fueron una de las cosas que Manuel sabe y lo vamos a volver a hacer. Yo lo voy a volver a hacer del lunes en adelante. Yo te voy a hablar algo, pero como se van a integrar más personas el lunes, yo lo voy a volver a hacer. Lo que yo hice con Manuel, porque lo mismo que te está pasando a ti, yo sé que le pasa a muchísima gente. Porque en la iglesia enseña más o menos qué es un ayuno, pero la gente no tienen como tan claro de qué es lo que es el ayuno. Mucha gente entiende que no está mal. Yo no digo que está mal, pero es más de ahí. Mucha gente entiende que el ayuno es como sacrificar la carne y sacrificar la carne para dejar la cosa mala que uno tiene y que la carne se sacrifica. No necesariamente ese es el sentido del ayuno. Porque cuando tú ves el ayuno en toda la Biblia, tú lo que ves que el ayuno es una herramienta de humillación, como te lo decía ayer. Una herramienta de humillación que le da un boost a tu oración. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno es algo que una persona viene delante de Dios normalmente, pero tú vienes en ayuno y vamos a suponer, estamos en una fila y el que viene normal, viene orando normal, pero es como cuando en una fila llega una mujer embarazada que le dicen, no, pásenla adelante porque ella está embarazada. Ella viene con algo extra, con una situación que obliga a que ella haya que pasarla adelante. Es como cuando una persona deshabilitada, que por tener una condición especial, pasa adelante y hay que resolverle rápido. Eso es el ayuno. El ayuno es un mecanismo de humillación que hace que Dios más rápido te mire, más rápido te preste atención, porque tú le estás demostrando a él que tú quieres su atención tan desesperadamente que tú estás hasta dejando de comer. Señores, en la historia de la humanidad, la gente ayunan a veces por muchísimas cosas normales, hasta sin querer. Hay tigres que cuando están enamorados y están aficiados se les quita el hambre, nada más pensando en que esa mujer le haga caso y de todo, y lo que están calculando le pasa el día. Si ellos se van a juntar con ella en la tarde, esa mujer que le gusta y que lo tiene desesperado, ellos hasta se olvidan de comer porque su mente nada más está enfocado en el encuentro que va a tener con esa mujer y cosas, y todo se paraliza. O sea, que ese deseo tan grande de eso los lleva a de una manera tan inconsciente a poner todo su esfuerzo nada más en eso y a olvidarse hasta de la comida. Eso pasa hasta en un trabajo, cuando tú estás en un proyecto de dinero o algo, que tú tengas alguna situación de inversión, que tú sabes que te va a ganar un dinero, que tú estás, qué sé yo, remodelando una casa o lo que sea, que tú te levantas desde por la mañana y tú nada más sales, no, que vamos a buscar esto, vamos a hacer esto, porque tú estás ubicando todo, porque tú sabes que cuando tú acabes eso hoy, va a conseguir 10, 20, 30, 40 mil dólares junto a ti hasta el hambre de aquí. Y tú sales desde por la mañana nada más calculando en eso, pero es porque tú le has dedicado todo tu enfoque a eso. Entonces, eso es lo que le demuestra a Dios que tú le estás dedicando toda tu atención cuando tú dejas hasta de comer para concentrarte nada más en lo que tú necesitas que él te responda. Tú le estás diciendo, hoy yo no me voy a acordar ni de ponerle la mano a comida ni a nada. Yo nada más voy a estar aquí todas estas horas rogándote, nada más porque yo necesito que tú me escuches. Yo necesito que tú me oigas y haga algo por mí. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno le da un sentido mayor a tu oración y a tu humillación. ¿Me entiendes? Cuando tú, y el detalle de ayunar y las horas, tiene que ser un periodo
que verdaderamente te cueste para que tenga sentido. Porque si no te cuesta, tú no estás haciendo nada extraordinario delante de la presencia de Dios. O sea, si es en un periodo normal que tú habitualmente no comes durante esas horas, tú no estás haciendo nada extraordinario en realidad. Porque habitualmente tú no comes en esas horas. O habitualmente tú estás acostumbrado a estar 4 o 5 horas sin comer de manera normal en tu vida. O sea, que tú quizás comes a las 8 de la mañana y no vuelve a comer hasta la 1, a las 2 de la tarde. Eso es algo habitual en ti. Entonces, si tú coges ese periodo como ayuno, tú no estás ayunando nada, porque tú habitualmente no comes a esas horas. Tú tienes la capacidad de manera normal de durar 4 o 5 horas sin comer, 3 horas, lo que sea. Ahora, cuando tú sobrepasas esos límites a los cuales tú estás acostumbrado, aunque sea por una hora, entonces ahí ya tú comienzas a ayunar. Tú comienzas a ayunar. El ayuno para una persona que está comenzando es bueno que sea progresivo, pero con conciencia, porque lo que te va a fortalecer a ti es la fe que tú empieces a ponerle en Dios. Y el hecho de que tú sepas que verdaderamente Dios está prestándote atención, porque eso es lo que mete a Dios a la escena. Y eso es lo que, aunque el estómago te revuelva, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada de que tú no te vas a morir, no te va a pasar nada, porque verdaderamente tú no estás haciendo un sacrificio monótono, sino que Dios está en medio nuestro y tú verdaderamente en tu mente y en tu corazón, tu deseo es llamar la atención de Dios. Tu deseo es llamar la atención de Jesucristo. Entonces, en ese tenor es que entonces el ayuno comienza a tener sentido. A medida que tu vida va creciendo, a medida que tu vida va avanzando y tú vas conociendo más del evangelio y de lo grande que es el evangelio, de lo poderoso que es el evangelio, y esas cosas comienzan a interesarte, entonces todos tus métodos de búsqueda y humillación van a ir agrandándose porque tú quieres lograr más cosas. A medida en que tú te das dando cuenta de que el evangelio tiene cosas más grandes que la que tú experimentaste en este momento y que te son para ti, que están disponibles, entonces tú vas aumentando todo lo que tiene que ver con tu tiempo en la búsqueda de la presencia de Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con eso? A medida que tú vas avanzando, si tú orabas una hora, tú empezás a orar 2, tú empezás a orar 3, tú empezás a darte cuenta de hombres que lograron hacer cosas terribles en Dios, que oraban 4, 5, 6 horas, 7, todos los días. Tú vas a empezar a darte cuenta de que tú ayunas desde que te levantas, no comes nada y viene a las 3 de la tarde, después tú vas a empezar a hacerlo hasta las 6. Después tú empezás a hacerlo hasta las 8 de la noche. Después tú empezás a hacerlo hasta las 11 de la noche. Después tú vas a durar ese día entero y no vas a comer y lo vas a hacer hasta el otro día. Al otro día. Y ese día tú vas a empezar y te vas a trancar en un cuarto solamente a orarle a Dios. Y no vas a salir de ahí. Y te vas a retirar. Y tú vas a empezar después a tener ese tiempo, porque tú te vas a ir dando cuenta que este evangelio tiene niveles de poder y de manifestaciones más grandes. Porque eso que yo le dije ahorita, de esa gente en Azusa manifestando ese poder, eso no se consigue con una hora de ayuno, con una hora de oración y con ayuno hasta las 3. Eso no pasa por ahí. Eso se consigue, pero hay que tener un acercamiento mayor con Dios. Y un acercamiento mayor con Dios implica más horas.